Mi nombre es Joan Sebastián Bordafarias y soy estudiante de Ingeniería Eléctrica. El motivo de este video es para efectuar como un bonus sobre el taller 2 de Sistema de Coordenadas Polares del capítulo 1 de Física Universitaria de Sir Semansky. A lo largo de este video desarrollaremos el ejercicio 1.38, que dice: un empleado postal conduce su camión por la ruta de la figura 1.33. Usa el método de componentes para determinar la magnitud y la dirección de su desplazamiento resultante. En un diagrama de suma de vectores a escala aproximada, muestre que el desplazamiento resultante obtenido del diagrama coincide cualitativamente con el obtenido con el método de componentes. Eh, del, dia- del diagrama de la figura 1.33 podemos ver que se desplazó hacia el norte, o sea, con una componente en X de 0 y de Y de 2.6 kilómetros. Eh, Luego se desplazó hacia el este de 4 kilómetros, o sea, una componente en Y de 0 y en X de 4 kilómetros. Y por último, eh, se desplazó con un ángulo de 45 grados de este a norte, una magnitud total de 3.1 kilómetros. A este último debemos hallarle sus componentes. Entonces acá tenemos los desplazamientos. El primer desplazamiento será representado por el vector A. Acá tenemos los componentes 0 en X, 2,6 kilómetros en Y. El segundo desplazamiento será representado por el vector B, que son 4 kilómetros en X, 0 kilómetros en Y. Y sabemos que del vector C, eh, su magnitud es 3.1 kilómetros y su ángulo es de 45 grados con respecto al eje X positivo. De los componentes de C debemos hallarlos para realizar la suma de estos vectores y así obtener su posición resultante. Entonces el componente en X de C se obtiene de 3.1 kilómetros por coseno de 45 grados y esto nos da 2,19 kilómetros. Y su componente en Y sería 3.1 kilómetros por el seno de 45 grados. Y esto nos da 2,19 kilómetros. Ahora procedemos a realizar la suma por componentes, donde sería A más B más C. Por axiomas podemos realizar directamente la suma de los componentes en X y directamente la suma de los componentes en Y, ya que esto no perjudicará nuestro resultado. Entonces la suma de los componentes en X nos da un total de 6.19 kilómetros y la suma de los componentes en Y nos da un total de 4.79 kilómetros. Magnitud y dirección del desplazamiento. Ahora sabiendo nuestros componentes, procederemos a calcular la magnitud y dirección del desplazamiento. Entonces, hacemos la raíz cuadrada, efectuamos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. Y esto nos da un total de 7,83 kilómetros. Y para su dirección, sabemos que la tangente del ángulo es igual a la componente y sobre la componente x, despejamos el ángulo y obtenemos que el ángulo es igual a arco tangente del componente y sobre el componente x. Y esto nos da 37,73 grados. Ahora el diagrama de vectores para comparar las cualidades o las características de nuestro vector calculado con pues lo que sería la gráfica. En este caso, la gráfica la efectué en un programa, en el programa de GeoGebra. Sin embargo, antes de esto ya la había efectuado a mano. Pero sin embargo, para una presentación más óptima, opté por GeoGebra. Entonces podemos ver el primer desplazamiento que sería de A hasta B, luego de B hasta C sería el segundo desplazamiento y finalmente de C hasta D sería nuestro tercer desplazamiento. Acá cometí un error y no puse el último desplazamiento, sin embargo esto no afecta ya que el vector cuya magnitud y dirección deseamos tener es desde nuestro origen hasta nuestro punto de llegada.
Entonces podemos ver que en GeoGebra se obtuvo 37,73 grados, que coincide con los calculados anteriormente. Y además su distancia que se puede ver en la parte izquierda, ahí dice B igual a distancia de A, D. Del punto A hasta el punto D es de 7,826 kilómetros. La bibliografía, el ejercicio fue tomado del capítulo 1, cantidades, unidades y vectores de Szymanski, 12ª edición, y de ahí mismo se obtuvo las fórmulas o los conocimientos para efectuar y desarrollar dicho ejercicio. Muchas gracias.